Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de la MACO? Aquí estoy nuevamente con ustedes para compartir la experiencia del sábado. Recuerdan el desafío que tenemos para el mes de julio, mes de vacaciones. Y hoy estoy en un hermoso lugar, ¿sí? El Parque San Martín de Mendoza, que disfruto cada vez que puedo porque tiene un paisaje muy bonito. No estoy sola, estoy acompañada de dos jóvenes de aquí de Mendoza que hoy nos van a compartir su experiencia del sábado. Hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nacho también, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte y compartir con vos esta hermosa experiencia. Bueno, como ustedes recordarán, estamos compartiendo experiencias de diferentes personas en diferentes circunstancias y lugares sobre lo que significa para ellos el sábado, ¿sí? Y cómo lo están viviendo, teniendo en cuenta la pandemia, pero también teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que cada uno de ellos vive. Así que hoy vamos a escuchar a Sofía en primer lugar, que nos va a compartir su experiencia del sábado. Mi experiencia con el sábado cambió mucho con la pandemia, porque al no poder ir a las iglesias y estando sola en casa tuve que buscar la forma de poder reencontrarme con Dios y hacerlo, ¿no es cierto?, de una manera distinta. Así que buscaba momentos de reflexión, leyendo, pasando tiempo en oración, también leyendo algunos libros y fue algo distinto a lo que yo solía hacer. También entendí que las actividades que yo solía hacer los días sábados en la iglesia no tenían que reemplazar mi momento personal y a solas con Dios. Así que ese tiempo que yo pasaba en días sábados fue muy valioso, me hizo crecer mucho espiritualmente y fue en esos momentos de reflexión y oración que surgió una pregunta personal que fue ¿quién es Dios para mí? Y esa pregunta yo la compartí con algunos amigos y realmente fue muy enriquecedor para mi vida espiritual y para ellos también. Justamente ahora estoy con un amigo a quien le hice esta propuesta y bueno, él les va a contar cómo se sintió al responder esta pregunta. Em, por un lado, cuando Sofi me mandó ese mensaje, lo dejé esperar mucho tiempo y no lo escribía porque no sé si no me sentía preparado, pero realmente no sabía quién era Dios para mí en ese momento. Y fue una pregunta que todo el tiempo estaba dentro de mi mente eh, y que nunca pude obviar esa pregunta, sino que todo el tiempo estaba ahí. Hasta que en un momento decidí, fue un sábado, decidí sentarme y después de hacer mi culto personal, eh, empecé a escribir. No sabía realmente qué iba a escribir, eh, pero en ese momento empezaron a salir palabras y, y fue cuando no supe realmente quién era Dios. Entonces empezaba mi mensaje contándole a Sophie que no podía definirlo y tampoco saber quién era, pero sí había vivido una experiencia con él, que eso de alguna manera me remarcó quién es Dios para mí. Eh, en mi vida, o sea, como la de todos, todos tenemos pecados y caemos siempre, y ese pecado fue el que no me permitía avanzar. Eh, y cuando Jesús siempre estuvo llamando a mi mente y fue hablando todo el tiempo, y fui entendiendo que no era algo que yo podía combatir solo. Entonces fue en ese momento donde entendí que sin Jesús mi vida no tenía sentido. Eh, es que el ser humano no tiene nada para ofrecer por sí mismo. Eh, Todo nuestra humanidad, como dice la Biblia, son como trapos de inmundicia y en Jesús solo tenemos salida, o en Jesús es en quien nosotros tenemos una identidad. Eh, Dejando solamente a Jesús que actuara en mi vida fue donde día a día empecé a vivir una crisis, si se puede decir,
una crisis de dejar de luchar por dejarme de lado y avanzar en Jesús. Pero también ahí encontré un problema porque yo era el que quería luchar. Y no era que yo tengo que luchar, sino que Dios es el que lucha en mi vida por mí. Y gracias a Él es en quien yo tengo victoria. Entonces, Dios para mí es todo realmente. No sé cómo explicarlo, pero encontré en Él alguien en que mi vida cobró sentido. Quería compartirles un texto bíblico que se encuentra en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este versículo me parece hermoso, la promesa, y también me llamó a reflexionar sobre que el día sábado tiene que ser un día de gozo, que lo tenemos que disfrutar. Muchas veces como seres humanos quizás creamos costumbres y por ahí el sábado se puede tornar en una carga, pero no debería ser así. Dios nos llama a que el sábado tiene que ser una delicia, un gozo para nosotros. Y fue reflexionando en esto en el que encontré momentos en que realmente pude disfrutar del día sábado a pesar de que no podía ir a la iglesia. Y como decía mi amigo Nacho, también entender que el día sábado es un día que nos tiene que reconectar con nuestro Creador, con nuestro sustentador, y nos da un sentido por el cual vivir y también una esperanza. Muchas gracias, Sofi y Nacho, por compartir esta experiencia de ustedes, que me pareció muy interesante, porque muchos de nosotros debería hacerse más seguido esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? Pero tenemos la experiencia también de Nacho, viviendo lejos de su familia, y él va a contarnos hoy lo que ha significado en la pandemia la experiencia de sábado. Desde el momento en que me vine a Mendoza, el sábado para mí recobró un sentido muy importante, porque en mi familia le dábamos un espacio importante también. Entonces cada viernes de noche, o el viernes en sí, hacíamos muchas preparaciones para el sábado. Generalmente mi mamá preparaba la comida, mi papá volvía temprano del trabajo, nosotros generalmente preparábamos nuestras ropas antes del sábado. Una serie de costumbres que quizá no hacen al principio del sábado, pero fueron cosas que de alguna manera daban cierta importancia al sábado. Era un día especial en el que todos nos reuníamos después de una semana tan cansadora, para compartir nuestras experiencias en la semana y para recibirlo a Jesús en ese día de todo corazón. Eso marcó mucho al momento en el que yo vine a Mendoza, y especialmente la pandemia, porque me enfrentó a cosas que yo no sabía que las estuviera enfrentando. Me enfrentó a mí mismo. La pandemia de alguna manera fue una herramienta que Dios utilizó para que me diera cuenta, como conté antes, que había algo en mí que estaba fallando.